¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. Hoy en nuestro programa vamos a analizar los principales problemas de salud mental en jóvenes. Veremos también cómo prevenirlos. Y en la segunda mitad del programa analizaremos la figura de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, ya que este año se cumple el 5º centenario de su nacimiento. Les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comienza Implicados. Comenzamos nuestro programa de hoy hablando de salud mental en jóvenes. ¿Cuáles son las principales enfermedades mentales que tienen los jóvenes hoy en día, muchos de ellos, y también cómo prevenirlas? Para hablar de este tema nos acompaña en nuestro programa David Brugos. Él es psicólogo clínico del Centro de Salud Mental Infanto Juvenil. Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Y también a mi derecha se encuentra Jesús Alfredo Martínez Larrea. Él es el director de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud. Bienvenido, gracias por venir. Buenos días, gracias por invitar. Bueno, antes que nada queríamos hablar, este tema en general no habíamos hablado en el programa todavía en Implicados, salud mental en jóvenes. ¿Cuáles serían, Alfredo, los principales problemas de salud mental que hoy en día se detectan? Pues tenemos un problema principal en cuanto al más frecuente, que son lo que se llaman los trastornos de comportamiento de conducta, sobre todo los que están relacionados con el déficit de atención e hiperactividad. Quizás sea el motivo de consulta por un problema concreto más frecuente. Pero realmente hay otros dos problemas de consulta que cada vez son más frecuentes, que son aquellos relacionados con las circunstancias de la vida, problemas en el entorno familiar, problemas de los padres, en el colegio, y a veces y con mucha frecuencia nos consultan por síntomas, por malestar, por problemas de adaptación que después de una evaluación no conseguimos identificar una auténtica o una enfermedad mental concreta, sino precisamente esas dificultades de adaptación y de integración en el entorno. Debemos decir hacia qué edad empiezan a surgir, estamos hablando de jóvenes en general, hacia qué edad empiezan a surgir los principales síntomas o las principales causas de enfermedad mental. Nosotros estamos atendiendo dentro del abanico de enfermedad mental infanto-juvenil entre niños que a veces vemos a los 2, 3 años hasta los 17 años. Pero las edades en que más jóvenes adolescentes estamos atendiendo es entre los 14 y los 16 años. Y estamos atendiendo fundamentalmente más a chicos que a chicas, a diferencia que en los adultos atendemos más a mujeres que a hombres. Te preguntaba hacia la edad en general, como comentabas, los síntomas suelen ser el colegio, la familia. ¿Se puede establecer alguna relación entre las enfermedades que pueden surgir en un adulto mentales con la adolescencia del paciente? Si hay una continuidad, pues hombre... Pues, no, es decir, a un adulto sí se le detecta una enfermedad. Sí. ¿Tiene algo que ver, digamos, con el periodo adolescente? O sea, ¿se le puede detectar alguna causa que no fue, digamos, tratada en su juventud? Bueno, es bastante razonable a veces pensar, ¿no?, que la misma persona pasa todas las etapas de su vida, ¿no? Pues es una persona que primero fue un niño, luego un adolescente, luego un adulto. Entonces tú puedes observar ya muchos rasgos de tu forma de ser, de cómo vas a afrontar los problemas, de cómo es tu carácter, que se te va construyendo, ¿no? Pues eso se va construyendo en tu vida, tus experiencias, y lo que también cuando naciste tenías, ¿no?, que eso lo llamamos temperamento, ¿no? Esa mezcla de las dos cosas es un libro que se va escribiendo día a día, entonces muchas de las cosas tú ya vas viendo y ya como profesional ya dices, oye, pues aquí hay una serie de rasgos que bueno, que parece que tienen que ver con que esta persona puede tener más dificultades en este área, y luego ya depende de cómo se vaya evolucionando todo, qué cosas le pasen a esa persona, ¿no? Algunos de estos trastornos, por ejemplo, graves pueden ser esquizofrenia, trastornos bipolares, depresiones, luego nos centraremos en ello. ¿Cómo se pueden detectar para prevenir, por ejemplo, un trastorno bipolar, una esquizofrenia? Claro, esos cuadros son de los trastornos mentales graves que llamamos. A partir de la edad preadolescente, adolescente, ya hay una serie de síntomas que llamamos prodromos, es decir, bueno, una serie de síntomas, hablando en cristiano, una serie de síntomas como de alarma, ¿no?, de señales que, pues si se empiezan a dar, pues te pueden hacer sospechar.
Son de todas maneras trastornos no muy frecuentes, es decir, no siempre que vayan a aparecer algunos de estos rasgos todos los chavales van a tener. Pues algunos de ellos, por ejemplo, tienen que ver con empezar a ver un abandono en el cuidado de la higiene corporal, la persona empieza a aislarse, pensemos en un chaval de 13, 14 años. Claro, síntomas más claros serían pues, que hubiera algún tipo de síntomas, pues no sé, de ideas, un poco, vamos a decirlo así, no habituales, un poco de ideas extrañas o experiencias ya pues de que la persona siente, escucha, ve alguna cosa un poco de, también vamos a decirlo así, poco habitual, ¿no? Síntomas un poco que de una manera un poco más ligera pues tienen que ver con lo que luego va a ser un cuadro, en el caso de la esquizofrenia, si hablamos de esto. Y en el caso, por ejemplo, de jóvenes que tienen problemas de sueño o estrés, ¿qué puede llevar a un joven a tener este tipo de problemas? Que yo lo relaciono personalmente, lo pregunto porque lo relaciono más con etapas adultas. Bueno, no tiene por qué. Yo creo que hay una especie de mito, había, sobre que esto de los problemas psicológicos, ¿verdad?, no le pasaban a los niños o a los chavales, o si acaso nos podemos imaginar un adolescente que ya es un hombrecito, una mujercita que le pueda pasar, pero a los críos, en cuanto llevas un tiempo trabajando con niños, ves que los niños también tienen sus problemas, también sufren y también puede haber, como no haber. Fíjate que ahora hablas del sueño, pero el sueño es un síntoma que puede aparecer en tantas cosas, no necesariamente porque haya un problema de sueño tiene que ser nada especial. Vamos a verlo en el contexto de esa persona, ¿no? Vamos a verlo si tiene relevancia o no, según el caso. Respecto a enfermedades que consideras un poco más graves, como puede ser una depresión, ¿no?, dentro de las graves, ¿qué puede llevar a un adolescente a tener depresión? Hay varios factores que determinan la aparición de una depresión, ya sea en la edad infanto-juvenil o en el adulto. El primero, indudablemente, es un factor genético que nos predispone. Normalmente si hay antecedentes en la familia de una enfermedad mental grave, sea una depresión, un trastorno bipolar, un trastorno de tipo psicótico, pues ese es un niño en que habrá que estar más atento a cómo se desarrolla a lo largo de su vida porque tiene un riesgo mayor. Hay factores que señalaba antes David que tienen que ver con el temperamento, el carácter, la personalidad y que pueden hacernos también más predispuestos. Una personalidad muy perfeccionista, muy controladora, que quiere hacerlo todo muy bien, tiene más riesgo, por ejemplo, cuando no consigue sus metas, sus objetivos, unas notas excelentes, un buen resultado en el equipo deportivo, frustrarse y poder tener más riesgo de tener una depresión. Hay factores que tienen que ver con la crianza, con el cariño, con la dedicación, con la presencia de una figura que puede ser la madre, el padre, pero a veces pueden ser los abuelos, que aporten esa seguridad y ese afecto que todos los seres humanos necesitamos para criarnos con salud y con salud mental. Cualquiera de estos factores pueden hacer que aparezca ya en la infancia o que de alguna manera queden como factores de riesgo y sean la base para un trastorno que se pueda manifestar más tarde en la edad adulta. Como comentábamos al principio con ese ejemplo de cuando le surge a un adulto, por ejemplo, la depresión, quizá el origen estuvo en su adolescencia. Hay factores muy claros, por ejemplo, en la depresión del adulto, que tienen que ver con la calidez, con el afecto, con el apoyo emocional, incluso el apoyo emocional tan importante como el apoyo material durante la infancia. Aquellas personas que durante la infancia han tenido carencias en esos aspectos tienen mucho más riesgo luego de adultos de tener un cuadro depresivo. En el caso de padres que tengan depresión, ¿se podría contagiar a los hijos que conviven con ellos en su propia casa? Bueno, contagiar. Pasar, o sea, es decir, que el chico empieza a tener una depresión o, bueno, estrés, o también otro tipo, un estrés. El padre está muy estresado y de repente el hijo empieza a estar estresado también. Claro, fíjate que en estas cosas tiene su miga, no es tan sencillo, ¿no? A veces somos muy blanco-negro, ¿no? Es una cosa que se aprende porque ves el modelo de tus padres que están deprimidos, o es una cosa que tiene que ver con que lo has heredado, quiero decir, ¿no?, que te viene por los genes. Aparecen de las dos. No siempre es fácil, ¿no? Porque imagínate que si vivo en una casa donde hay varias personas de mi familia, de mi padre, de su rama paterna, ¿no?, que hay depresiones, son tendentes a la depresión. Yo como psicólogo o un psiquiatra, hasta cierto punto, desde un punto de vista científico, yo no sé qué peso tiene en este caso, pues que lo ha heredado una vulnerabilidad, qué peso tiene que ver con que al final convive con una persona que está deprimida. Tampoco a nosotros en el día a día nos interesa tanto eso.
El hecho es que hay un chaval con una depresión y trabaja sobre ello. Pero no sé si me explico por dónde. Sí. Que tiene su... Pero un efecto va a tener. Tanto lo que va a ver ese chico en ese entorno, con ese padre, los mensajes que va a recibir, el modelo de cómo resuelve los problemas su padre, con el trabajo, con las dificultades de pareja, y al mismo tiempo también puede haberlo heredado. Hay otra parte que la hereda. Ya. ¿Y hasta qué punto el tema familiar, ¿no? Digamos, yo creo, y ya es una opinión personal, puede ser uno de esos focos, uno de esos orígenes que generan este tipo de enfermedades depresivas o, por ejemplo, trastornos de comunicación, hiperactividad del aprendizaje, ¿no? ¿Hasta qué punto una familia desestructurada es la causa de ello? Aquí vemos dos situaciones distintas. Vemos familias con problemas de convivencia, y los problemas de convivencia en las familias pueden ser por familias desestructuradas o poco afectuosas, pero pueden ser familias, por ejemplo, muy permisivas, en las que no hay unos límites claros, o pueden ser familias, al contrario, muy rígidas, muy impositivas, muy exigentes. Cualquier extremo en el modelo educativo puede someter a un estrés al niño y predisponerle a tener un trastorno. Con lo cual, lo primero que diríamos es que ningún extremo es bueno y que hay que buscar equilibrios. En segundo lugar, vemos que indudablemente hay una herencia del ambiente y hay una herencia genética, y que a veces confluyen. Pero sí que tenemos datos, por ejemplo, para pensar que en enfermedades como la esquizofrenia o la psicosis, la herencia genética puede tener mucho más peso que el ambiente, y en otras enfermedades como la depresión o los trastornos afectivos, el ambiente tiene más peso que la genética puramente, ¿no? Y esto lo sabemos estudiando niños que se han criado con sus padres con la enfermedad, o niños cuyos padres tenían la enfermedad, que han sido adoptados y criados en familias donde no estaba presente la enfermedad. Y el riesgo es muy similar en el caso de la psicosis, pero no en el de la depresión. Y sobre el tema que apuntabas, ¿qué pasa cuando un niño convive con una persona, por ejemplo, con una depresión grave? El otro día teníamos una reunión con unos padres que habían vivido esta experiencia, ¿no? Y que han organizado una iniciativa muy interesante que se llama Mamá, ponte buena, porque la madre había sufrido una depresión grave. Y no es que el niño entienda qué es eso de la depresión, lo que entiende es que la madre que antes le cuidaba está ausente, está llorosa, está en la cama, que ya no le prepara el desayuno, que no le prepara la ropa, que no le acompaña al colegio, que no le ayuda en las tareas, y no entiende muy bien qué es lo que está pasando. E indudablemente ese niño sufre, y ese sufrimiento, esa ausencia de la figura del apoyo afectivo y material que era para la madre, tiene que ser suplido por dos cosas: un apoyo en sus necesidades, que otra persona lo tendrá que asumir, mientras la madre, en este caso, digo por la iniciativa, pero puede ser el madre o el padre, ¿no? Está impedido para hacerlo por la enfermedad, pero también hay que ayudarle a entender qué es lo que está pasando y a su nivel explicarle que lo que le está pasando es una enfermedad, porque el chaval puede empezar a pensar que es que mamá ya no me quiere, mamá ya no se preocupa por mí, y tiene que entender de dónde y por qué está sucediendo todo eso para poderlo integrar. Partiendo de una gran realidad, y es que los niños, aunque pueden tener prácticamente los mismos problemas y con la misma gravedad y con la misma frecuencia que puede llegar a tenerlos un adulto, tienen una capacidad de adaptación y una flexibilidad mucho mayor que la que puede tener un adulto. A la hora de un joven que tiene depresión, ¿cómo se podría detectar o prevenir la aparición de este problema? Yo creo que hay que estar atentos a varios niveles. Cuando hablamos de menores, hay varios niveles de detección. Uno, indudablemente, es la familia, son los padres, que pueden detectar inmediatamente cualquier cambio que se esté produciendo en la forma de ser, de comportarse, de expresarse ese menor. Aquí hay que distinguir algo que a veces no es fácil, que es cuáles son cambios debidos a una enfermedad o cuáles son los cambios del proceso evolutivo normal. Es decir, un chaval de 14 años que de repente deja de hablar, se encierra en su cuarto, deja de ducharse y se vuelve hosco cuando de niño era una monada, puede ser dos cosas. Puede ser que está entrando en una adolescencia dura y complicada, bastante frecuente, o pueden ser los pródromos de una enfermedad mental. A veces la visión de una sola de las partes, la de la familia o la de los padres, tiene dificultades para aclararlo, pero están también en el colegio, están los profesores, los tutores, los orientadores, porque a veces ese chico que es hosco y difícil en casa, resulta que en el colegio se relaciona bien con todo el mundo, sigue teniendo unos buenos rendimientos, ese cambio de carácter
se produce más propiamente en la adolescencia en casa, pero igual no se produce en el colegio. Y hay otro tercer nivel de detección, que son las consultas, que periódicamente se tienen lo que se llaman las consultas, revisiones del niño sano, en los que tanta importancia como detectar que el niño pueda tener una infección o una enfermedad del corazón o una enfermedad de cualquier tipo de órgano físico, es detectar si puede estar empezando a tener problemas emocionales, de relación, en las distintas esferas o ámbitos, y a partir de ahí encender la señal de alarma en cualquiera de los tres escenarios. Si coinciden esas señales de alarma en más de uno de esos escenarios, es cuando ya hay que empezar a preocuparse. Y entonces viene el segundo nivel. Es decir, si tenemos una duda, pues está el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, que ofrece un sistema de evaluación que nos puede explicar David cómo evalúan un niño que deriva a un pediatra, al cual le ha llegado a través del colegio de los padres, que le está pasando algo, y fundamentalmente la pregunta es: no sabemos qué le pasa, pero algo raro le puede estar pasando. No sabemos qué es, pero algo hay. Sí. ¿Cómo es este proceso? Pues tenemos un proceso que se llama de valoración, ¿no? Son una serie de consultas que hacemos o bien psicólogos clínicos o psiquiatras, donde pues nos viene la demanda de los pediatras. Si el chico tiene menos de 15 años, a partir de 15 ya médicos de familia, médicos de mayores, ¿verdad?, de cabecera de toda la vida. Y bueno, como muy bien dice Alfredo, nos vienen las fuentes de información que decimos, ¿no? Una es el propio chico, vas a estar con él, vas a hablar con él, vas a ver qué piensa, qué siente, cómo actúa. Otra es familia, que vamos a tener una parte para hablar con ellos, y otra parte es pues informes que tienes tanto de los pediatras o médicos de familia por un lado como del colegio por otro. A veces también hay otro tipo de profesionales, pues de bienestar social y familia, en fin, según, por ejemplo, si hay problemas dentro de la familia, pues que la familia ha estado en algún tipo de mediación familiar o incluso punto de encuentro porque la familia está separada y han de servirse estos servicios para mediar entre ellos, pues por la custodia de los hijos y la tenencia de ellos, sí, ¿no? Entonces, bueno, tú ves al chaval y ahí tienes que ver caso por caso, tienes que establecer un clima de confianza y poder ofrecer ese encuadre, ¿no? Pues donde el niño se sienta cómodo para poder, por ejemplo, expresarte algo que le da vergüenza decir, y para el caso concreto de la depresión, pues ver si aparece esa tristeza, esa apatía, ¿no?, esa desgana. Ver también si su funcionamiento diario es el habitual o no, si ha dejado de hacer actividades que hacía. Ver también factores que pudieran explicar de estrés, por ejemplo, que el chico esté padeciendo un tema de acoso escolar, que no tenga red social de amigos. Y muy importante también ver si hay ideas dentro de ese estado depresivo que pueda tener el chico, pues de tipo suicida, ideas de muerte, etcétera, ¿no? ¿Qué puede llevar a un joven a quitarse la vida? Lo que sacas que hablas, bueno, de ideas suicidas. ¿Qué lleva? Porque claro, es una de las noticias que suele aparecer bastante, sí, ese aumento, ¿no? ¿Qué lleva a un joven a quitarse la vida? ¿Simplemente una depresión? Bueno, lo de simplemente no, habría que ver, claro. No, habría puede que ser, ver, porque solo sería una depresión, sí, que una depresión te puede llevar a querer quitarte la vida. Una depresión puede llevar a tener la idea de quitarte la vida, pero una cosa es una idea de quitarme la vida, otra cosa es un intento de quitarme la vida. Es distinto, ¿eh? Nosotros sí, ahí cuando estudiamos tenemos que diferenciar. Hay que diferenciar muchas cosas. Para empezar, por ejemplo, la edad. Por ejemplo, un chico te puede venir de 8 años que en un momento dado, en un momento de frustración, impulsivamente sin pensar y sin dar pistas, pues porque su funcionamiento es más o menos normal, pues en un momento dado diga: me quiero morir. Entonces, muchas veces, o me voy a matar cualquier día. Bueno, ahí hay que ver el caso. Muchas veces hay que normalizar, entre comillas, hay que tranquilizar a sus padres viendo si lo que estamos hablando, por ejemplo, en ese caso es un mensaje de SOS. Ese niño pide ayuda, pero no ha hecho nunca actos los padres no han visto señales de que lleve mucho tiempo deprimido, abandonando actividades, surge en un momento impulsivo, pero el niño luego no lo acompaña, ¿no?, de que se encierre. Sí. Y entonces a veces es pues una manera que un niño pequeño tiene de decirlo. ¿Me explico? Es diferente, sí, porque él cuando hace uso de ese mensaje... Una manera de expresarse para llamar Claro, la pero él atención. tiene 8 años, él no va a empatizar contigo ni conmigo, claro, ni con un adulto, porque él no es consciente de que en este momento la cosa fuerte que está diciendo y qué me va a despertar en mí. Que si el chico tiene 15, tiene 14, lo dice,
lo dice tras un tiempo que llevas detrás del qué te pasa, o... Muchas veces no se dice, ¿no? Claro, muchas veces no se dice. ¿Cómo detectarlo cuando no se dice, cuando pasó te das cuenta y empiezas a ver las posibles causas? Es decir, ¿cómo detectarlo antes? El tema es que probablemente hay algunas señales de que el chico está peor, que detectadas por alguna de esas fuentes, colegio, casa, médico, puede hacer, por ejemplo, que consulte a un servicio especializado o a su mismo orientador con el que tiene confianza del colegio, a su tutor o al médico de cabecera, pueda, en un entorno de confianza de tal, donde se le garantice la privacidad, decirlo, porque probablemente esa persona, antes de llegar a esa decisión, pasa muchas etapas y desea una ayuda, es decir, desea una salida distinta de, ¿vale? Entonces hay que estar con el oído abierto, el ojo abierto, no obsesionado, pero hay que estar atentos. Atento. Y probablemente haya señales de que este chico se tuerce su situación vital, ¿no? En ese momento, ¿cómo actuar? Acudir al centro. Yo creo que hay que tener en cuenta, primero, la pregunta fundamental, nunca hay un solo motivo que lleva a una persona a tomar la decisión de quitarse la vida, sea un adulto o sea un adolescente o un joven o un niño, ¿no? Siempre suelen surgir muchos motivos y suelen ser fruto de un proceso, ¿no? O de una serie de problemas que se van acumulando. En segundo lugar, que siempre hay, ante la gran cantidad de motivos que suelen confluir, maneras de ayudar. Y a veces son varios motivos que en un momento determinado están a tensión, con aliviar la tensión en uno solo de los motivos es suficiente para bajar la situación de riesgo. ¿Cómo actuar? Pues hay que movilizar todos los recursos para intentar aclarar cuál es el problema y para intentar bajar la presión que puede llevar a esa idea. Y se puede actuar a todos los niveles que hemos dicho de detección. A nivel escolar, pues interesándonos por si sus problemas pueden estar más bien en el ámbito académico, de convivencia, relacional. A nivel familiar, si hay una situación de tensión familiar que está repercutiendo en el menor, hay que diferenciar muy bien lo que son los problemas de los padres de lo que son los problemas de los menores, y los padres tienen que aprender a solucionar sus problemas en su ámbito propio y no hacer a los menores a veces partícipes o sufrientes de ese problema que es propio de los mayores. Y a nivel sanitario tenemos varias formas de actuar, que son desde, primero, un buen diagnóstico del problema. Una vez que hemos hecho un buen diagnóstico del problema, tenemos distintas estrategias para intervenir, a nivel farmacológico cuando es necesario, pero siempre teniendo en cuenta que en los niños, en los menores, cuanto más jóvenes, las pautas farmacológicas siempre tienen que reservarse como una segunda opción o para aquellos casos más graves. A nivel psicoterapéutico hay distintas formas de ayuda y de intervención, o individual o grupal, para ayudar a los menores. Y también tenemos recursos más especializados en aquellas situaciones de más intensidad, de mayor gravedad, como pueden ser tratamientos intensivos en un hospital de día, y en algunas ocasiones ya especialmente graves incluso pueden llegar a requerir pues, de un ingreso en un hospital para tratamiento de una enfermedad grave, como puede ser una depresión. Depende de cada caso siempre. De cada caso. Para ir finalizando, el psiquiatra Viktor Frankl, el autor de El hombre busca sentido, bueno, él decía: el deseo de significado se está frustrando a nivel mundial porque aumenta el número de personas que experimentan un sentimiento de falta de sentido, y esto deriva en comportamientos neuróticos, con diferentes cuadros sintomáticos. Luego también Leonardo Boff, filósofo y teólogo, dice: la vida interior es una de las dimensiones más olvidadas de la humanidad, y esto está generando muchos problemas que aún no se consideran como tales. ¿Creéis que la falta de sentido de la vida en los jóvenes, hay una falta de sentido de la vida en los jóvenes que puede generar este tipo de problemas de salud mentales? Yo, dos cosas, es decir, a veces acusamos a la juventud de falta de sentido, falta de compromiso, falta de valores. Realmente la juventud lo que hace es reflejar el sentido, los valores y el compromiso que tienen sus adultos. Entonces me preocuparía más en este contexto de la salud mental general de adultos y de jóvenes, los valores, el sentido que tenemos como sociedad. Indudablemente estamos en un momento de cambio de esos valores, de ese sentido, y eso lo tienen que buscar los jóvenes, pero en el contexto de los adultos, porque los jóvenes reaccionarán o bien adhiriéndose a los valores de sus adultos o bien confrontándolos y oponiéndose a ellos. Por lo tanto, si nuestros jóvenes tienen valores bien iguales a los nuestros o contrarios a los nuestros, la fortaleza de esos valores dependerá de lo que nosotros como adultos les estemos transmitiendo. Esto me parece fundamental tenerlo claro.
La queja de todas las generaciones de que los jóvenes no tienen valores es un absoluto mito que lo manejamos con demasiada soltura. Y yo creo que hay dos aspectos que cuando hablamos de salud mental, ya no de enfermedad mental, de salud mental y de pronóstico de una enfermedad mental, que son el aspecto filosófico y el aspecto más, si decimos, espiritual, que es lo que las dos dimensiones que has mencionado, son básicos. El pronóstico, la forma de enfrentar una enfermedad, ya sea física o mental, grave, y estamos hablando de enfermedades mentales graves, pero también enfermedades físicas graves, la forma de afrontarla, las repercusiones para la persona, para el entorno y para la calidad de vida, van a depender más de esos planteamientos personales, éticos, filosóficos, existenciales, que muchas veces del sistema sanitario. Porque si el sistema sanitario tiene la respuesta y es la curación, se acabó el problema, no hace falta ningún planteamiento. Pero muchos de los problemas que llegan al sistema sanitario se convierten en enfermedades a veces de larga evolución, con un riesgo de cronificarse, donde la reacción ante esa enfermedad es más importante a veces que la pastilla o que el tratamiento. Y que ese aspecto filosófico y espiritual ayuda mucho. Muchísimo. Os quiero agradecer, David, Alfredo, el haber venido implicados a hablar de este tema. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora vamos a pasar unos minutos a publicidad y a la vuelta hablaremos del 5º centenario de Santa Teresa de Jesús. En Implicados vamos a hablar ahora de la figura de Santa Teresa de Jesús, en este año que conmemoramos el 5º centenario de su nacimiento. Nos acompaña nuestro plató para hablar de este tema, como no podía ser de otra manera, un carmelita descalzo, el padre Ildefonso Moriones. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días. También nos acompaña Jesús Mari Usunariz, él es profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de Navarra. Bienvenido. Buenos días, gracias. Y por último, en mi izquierda se encuentra Andrés Jiménez, él es catedrático de Filosofía. Gracias por estar aquí. Buenos días, gracias. Para empezar un poco en general, hablando de esta conmemoración del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, ¿por qué, Andrés, es tan importante esta figura? Bueno, evidentemente ya ha marcado una época en la historia de la espiritualidad, pero también la vida de la Iglesia. Yo creo que es una de las figuras, especialmente como mujer y como doctora de la Iglesia, que han marcado un camino, son un referente, no solo para su tiempo, 500 años, pero bueno, en realidad también es una mujer de una extraordinaria actualidad, porque tiene una mirada muy profunda, sorprendentemente profunda, y al mismo tiempo es capaz de comunicar lo que ve desde esa mirada tan penetrante, de una forma muy diáfana, tremendamente amable y muy certera. También una reformadora de la Iglesia, una mujer con carácter de su tiempo, podemos decirlo así. Padre, ¿qué destacaríamos de esta figura, de la figura de Santa Teresa? ¿Qué sería lo más destacable? He sido postulador de las causas de los santos también 15 años. Y la Iglesia canoniza a los santos para gloria de la Santísima Trinidad, para enseñanza nuestra, y para que tengamos un intercesor en el cielo. Entonces, es una figura que hace ver los milagros que es capaz de hacer Dios en una criatura. Siguiendo sus pasos vemos cuáles son las dificultades con que uno puede tropezar. Entonces no es un detalle, sino es la figura entera que sabe defenderse en el ambiente donde se encuentra, en la Encarnación, en Sevilla, en cualquier situación. Tiene una filosofía de la vida iluminada por la fe. Y además, si a ella le escuchaba el Señor en vida, como dice de San José, le escucha también después de muerta. Entonces, yo diría la figura entera, llena de detalles, Toda que la son figura... de actualidad. ¿Y cómo era su personalidad? ¿Cómo sería? Un detalle, que son los que más marcan. Me estaba divirtiendo estos días. Esta toma el hábito con 21 años. Y 40 años después escriben una carta: día de ánimas, tome el hábito. Han pasado ya 40 años. Pida a Dios que me haga buena monja, que más vale tarde que nunca.
Y está escribiendo esto en Toledo, donde la han recluido y le prohíben salir a fundar conventos nuevos y visitar los que había fundado. Y esto lo dice el padre Gracián el 31 de octubre del 76. 2 semanas más tarde escribe a la Priora de Sevilla y prácticamente está viviendo esa experiencia. Y dice, ya he empezado a ser monja, pida a Dios que dure. Ya es que esta persona a los 61 años, después de haber estado 27 años en la Encarnación, 14 de fundadora, sigue empezando. Y como decía el Beato Palafox, comenzando cada día llegó a Santa. Hablando de ese siglo XVI en el que vivió Santa Teresa, ¿cómo es ese contexto histórico que le tocó vivir? Pues es una época difícil de cambios, y como difícil de cambios para un historiador es apasionante. Es el momento en el que se produce la ruptura, la reforma luterana en 1517, es el momento en el que la Iglesia Católica hace frente a una profunda reforma, esa reforma católica que se iniciará fundamentalmente con el Concilio de Trento, una reforma que va a marcar el futuro de la Iglesia y en el que Santa Teresa de Jesús va a ser uno de sus protagonistas. ¿Por qué? Porque ella es una protagonista de esa reforma. Ella se implica en esa reforma profunda de una Iglesia que se encontraba en una dura crisis y que ya en España había iniciado un proceso de cambio ya en tiempos del cardenal Cisneros, que luego se incrementa notablemente durante el Concilio de Trento y que perdurará con el paso del tiempo. Y ahí Santa Teresa es una santa de la Reforma. Es parte de la reforma de la Iglesia. Es una parte importante de la reforma de la Iglesia. ¿Cómo era la situación interna de la Iglesia en esa época? Pues yo creo que es una época de confusión. Yo creo que, dice un autor francés, creo que con razón, que el pueblo, que la gente buscaba unas vías claras de salvación. Y a veces no las encontraban, no eran claras. Había que dar respuestas a esas necesidades de salvación. Bueno, es en ese momento, en esa profunda crisis, cuando se inician una serie de momentos de reforma, unos dentro de la Iglesia, de importante espiritualidad, otros fuera de ella, rompiendo con ella, como es la herejía luterana o después la herejía calvinista, o bien desde la propia Roma con la convocatoria final del Concilio de Trento. Son tiempos difíciles de cambio, claro, y son unos tiempos que van a implicar una reforma profunda, como dice la propia Iglesia, en la cabeza y en los miembros, desde la jerarquía hasta los sacerdotes y frailes, hasta también todo el pueblo cristiano. Una reforma, como digo, profunda, larga en el tiempo, pero que tuvo sus implicaciones. Y en una época en la que, por ejemplo, tenía mucho peso el papel del hombre, ¿cómo es que una mujer, en el siglo XVI, cómo es que una mujer tiene esa fuerza y forma parte, bueno, pues de este cambio? Bueno, por una parte me parece que es una mujer fuera de lo común. Es decir, no solamente es una mujer que está en un momento determinado de la historia, sino que es una mujer que tiene unas cualidades humanas sobresalientes, ¿no? Ya en lo meramente humano, es una mujer que tiene un atractivo, que es capaz de encandilar con su simpatía, que es capaz de conmover, que es capaz de arrastrar, de suscitar adhesiones. Es una mujer valiente y firme, es una mujer con buen humor, es una mujer que sabe distinguir con quién está y ante quién está, y cuando está hablando muy en serio de cosas muy serias, y cuando hay que perder el tiempo tranquilamente para descansar con sus hijas en las recreaciones de los monasterios que ella funda. Dice que es muy importante, por ejemplo, para la vida profunda de fe, ser una persona alegre, por ejemplo, ¿no? Es una persona con una gran variedad de matices, con una capacidad de estar y de sentir fuera de lo común. Y luego es una mujer que ha tenido una experiencia de fe extraordinaria, ¿no? Que se la tomó muy en serio, con unos momentos, diríamos, de duda, de tensión, de lucha personal, y que en un momento determinado se determina a tomarse en serio lo que ha descubierto, ¿no? Que es el amor personal de un Dios en la figura de Jesucristo, que la marca profundamente, le marca de arriba abajo,
y entonces sabe que tiene que ir profundizando en esa relación personal en una conversión permanente, y al final pues se pone a la escucha y se deja llevar por una fuerza sobrenatural que es capaz de hacer cosas que a simple vista, ni por mujer, ni simplemente por cristiana de a pie, pues sería de esperar, ¿no? Es una mujer que en cierto modo tiene un liderazgo humano y sobrenatural fuera de lo común. Podría entender, digamos, ese contexto, esa época en la que vivía y, bueno, esa valentía que podemos decir que tenía, ese romper un poco moldes de la época. ¿Qué le llevó a padre a fundar? Yo añadiría, Sí. si quieres digo lo de la fundación, que puede ser un punto de partida. Es muy realista. Después de 27 años de camino, como mirando de la cima de la montaña el tiempo que ha perdido, si me hubiesen enseñado antes las cosas... ¿Por qué perdió el tiempo? Pues porque le costó mucho aprender muchas cosas, porque no le explicaban bien. No existía, diríamos, una escuela de las que tenemos ahora para explicarte todo. Tú fuiste a la escuela y aprendiste enseguida, cosas que otros tardaron mucho. Total que ella, cuando abre su convento nuevo, cambia totalmente, deja lo anterior como está y comienza con 4 pobres huérfanas y les enseña. Y aquí viene la clave, quizá que se le da poca importancia. Un ejemplo, Ana de Jesús es del 45, la santa es del 15. Y reúne a todas estas con 21, 22, 25 y les hace escuela. Y salen todas lanzadas. O sea que ella tenía cualidades, pero es que de Ana de Jesús, dice Báñez, que en lo sobrenatural no era inferior a la Madre Teresa, y en lo natural le hacía ventajas. Y de hecho fundó en Granada, Madrid, París, Dijon, Pontoise, Bruselas, Lovaina, Mons, y mandó monjas a Cracovia, la Ana Lovera famosa. Entonces, como esta, y María de San José, y Ana de San Alberto, Isabel de Santo Domingo, hay una cuadrilla de jóvenes que ella formó y siguieron las huellas de la madre. O sea que no es una excepción. Había muchas mujeres en aquella época. Encontraron una maestra que les dio cuerda y salieron disparadas. Entonces es una excepción, pero no sola, sino que supo entusiasmar a toda esta juventud y educarla. El secreto un poco está ahí, que fue descubriendo detalles y caminos más breves. Y sobre todo las astucias del demonio, para que no pierdan tiempo. Ahí es maestra, les explicaba cómo funciona. Entonces, si te enseñan el camino, te avisan de los tropiezos, adelantas mucho más. Estamos hablando, bueno, este tema de Santa Teresa porque es un referente no solo religioso, sino también literario en cuanto a mística también. Hemos querido preguntar esta semana en la calle a la gente que conoce de Santa Teresa. Por lo general se conoce bien poco. No conozco nada en absoluto. Nada, nada de nada. ¿Sabes quién es al menos? Ni idea. No, no me suena. ¿Sabes quién es? No. ¿Cuántos años hace de su centenario? No sé quién es. Pues no sé quién es. Poco. Hombre, lo que escribió es literatura buena. Y debía ser una mujer especial, por lo poco que... O sea, una pionera en su tiempo, una mujer muy especial, y no he profundizado mucho ahí, pero sí que la he leído y vamos. Jesús Mari, ¿crees que se conoce, a pesar de que es el 5º centenario, muy poco de la vida de esta santa? Bueno, como figura, aunque no estés dentro de la iglesia, igual conoces por sus escritos, por quién fue. No, como figura y como entre el público general, desde luego, yo creo que se desconoce a Santa Teresa y otras muchísimas cosas más. Por tanto, quizás el quinto centenario puede ser un momento bueno para dar a conocer una figura clave, tanto en la literatura, como en la historia, como en la religiosidad. Pero no se conoce, no creo que se conozca. Una de las anécdotas, una de las cuestiones que pasaron en la vida de Santa Teresa fue que fue investigada por la Inquisición. ¿Por qué motivo fue Santa Teresa, padre? La cosa es bastante más sencilla de lo que cuentan los novelistas. En pocas palabras, la princesa de Éboli consiguió de ella el libro de la vida.
Estaba tratando de fundar en Pastrana, crecerse amiga suya. Era un modo también de ganar puntos para la princesa, amiga de una santa famosa. Pero cuando la santa vio que no funcionaba, le plantó cara. Entonces la princesa se ofendió y mandó libro a la Inquisición. El libro de la vida, que es una autobiografía. Sí, la autobiografía, la vida suya. Cayó en manos del padre Báñez, que la leyó enseguida. Hizo un elogio espléndido y la guardó. O sea, no hubo ninguna condena, ni siquiera preguntar a la interesada nada de nada, porque estaba todo claro. Pero había como cierta obsesión con este tema del alumbradismo, Allá ¿no? ellos, O total, sea, Juan que de la Rivera, santa- Fray Luis de Granada, Juan de Ávila. Es decir, igual hay muchos que luego han sido santos, muchas personas importantes en la Iglesia que fueron, digamos, A la estuvieron en santa, a procesos Teresa inquisitoriales. no le acusaron de esto. O sea, tuvo muchos confesores, dominicos, jesuitas, franciscanos. Estaba muy examinada desde el tiempo de rodaje, diríamos. Entonces ya su vida la examinan y no tiene problemas. Lo de Sevilla, que es cuando interviene la Inquisición un poco más, hay una beata que se cree ya en las no sé dónde, y se mete monja para María del presumir Corro. de santa. Y claro, allí le aplican el método, la examinan y le hacen ver que uno está en el ABC de la santidad y la despachan. ¿No corrió peligro su vida en ningún momento? No. Ella, ¿Y prisión, por ejemplo? ¿Posibilidad de nada. prisión? Tampoco. La beata estaba con el cuento a la Inquisición. Mandan un padre jesuita competente que la escucha, le pide una relación escrita y dice, tranquila, que aquí no ha pasado nada. Y algunas le fueron a la santa, oye, que va a venir la Inquisición, yo misma me iría por mi pie si tuviese necesidad, que vengan. Nunca tuvo miedo, ni hubo ningún problema. Pero en esa, bueno, Sí, dime. recordando que aquella en época, pues otros santos que he nombrado antes, pues bueno, Juan de Ávila, Fray Luis de Granada, sí que estuvieron envueltos en estos procesos inquisitoriales. ¿No había cierta obsesión con el tema del luteranismo aquí en España o alumbrarismo, ¿no? Personas Bueno, que se sí, creían sí, iluminadas. Ahí está el chiste, diría, que la santa, en medio de todo ese ambiente de sospechas y demás, pasó siempre indemne. Por, puede ser. Bartolomé de Carranza, sí, Carranza. sí, sí. Pero ella no Lo tuvo presidió en prisión. ningún problema personal porque venía siempre clara. O sea, ella decía lo que le pasaba. Si está mal, que me lo digan. El problema con los alumbrados y demás es que meten gato por liebre. ¿Qué es un alumbrado? ¿Qué era en aquella época un alumbrado? Búscalos. Con el contexto de mística y de grande santidad iban un poco desviándose de la moral cristiana normal. Pero son grupos muy minoritarios, hay que reconocer que Sí. son grupos muy minoritarios. Se ha Es un metido grupo- mucho ruido, pero- Hay un grupito, sí, es un grupito en Valladolid, luego en Sevilla, una época entre 1523-25, luego hacia 1559. Claro, no son grandes peligros. Si asustan, sobre todo a un monarca como Carlos V, Felipe II, les asustan sobre todo las complicidades de 1559, pero realmente no son muy importantes. Y de hecho, el peligro del luteranismo en España procede más de los lugares de frontera, Navarra, frontera de Aragón, Cataluña, por sus posibles contactos y sobre todo por la llegada de migrantes franceses de zonas como el Bear, la Baja Navarra, donde sí se había penetrado fuertemente el protestantismo y el calvinismo concretamente. El luteranismo ciertamente no es un problema fuerte en la sociedad española del siglo XVI, no lo es. Cualquier atisbo, por supuesto, se vigila, y la Inquisición lo vigila estrechamente. Cualquier desviación, cualquier proposición herética está detrás. Pero realmente no fue un gran problema. Había otros más importantes. En las primeras décadas, los judeoconversos, que Santa Teresa sí procede de una familia judeoconversa, que eso hay que recordarlo. Sin embargo, jamás tuvo problemas. El problema de los moriscos. Y luego el problema que tenían los cristianos viejos, no estos otros grupos. ¿Por qué? Pues por diferentes desviaciones, por bromas, por ideas populares equivocadas. Pero el luteranismo como tal no fue un grandísimo problema. Pero sí que había, bueno, esa sospecha, bueno, al menos con esas desviaciones, ¿no? Posibles sospechas, claro que las había. Figuras importantes, relevantes de la época, bueno, que se les vigilaba de cerca. Sí, que igual claro. fue el caso que se le vigiló muy de cerca a Santa Teresa, puede ser. Quizás ella donde tuvo los problemas fue con los calzados, es decir, los carmelitas a los que la fundación de Santa Teresa traía en cierto modo como una novedad importante
ella parecía casi pues, como una reformadora de una orden que en algunos sentidos, a lo mejor en algún sentido pues podía entenderse que estaba relajada o se había desviado de alguna manera de la pureza inicial de su espiritualidad y que bueno pues había dejado que se escaparan, por decirlo de algún modo, pues los veneros, las fuentes de la espiritualidad más genuina, ¿no? Entonces ella, que parte de una experiencia interior muy honda, muy profunda, desea volver a las fuentes de esa riqueza espiritual y choca de alguna manera al tomar la iniciativa de fundar o de lanzar a otros a fundar determinados monasterios. Se crean situaciones de envidia, de recelo, y eso sí que le dio muchos disgustos a ella, San Juan de la Cruz y a todos los que en aquella primera época pues estaban abriendo ese camino, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales dificultades que pudo tener Santa Teresa a la hora de fundar? La primera, hay que pedir permiso a Roma. O sea, que mandas un emisario que consiga del Papa permiso para hacer un convento. No se podía fundar por propia iniciativa. Y para eso se pegó sus 6 meses esperando el permiso. Una vez que tiene permiso, el obispo dice, bueno, pero no me revolverá la diócesis. ¿Qué prisa tienes? Provincial dirá, pero ¿y qué dirán las otras? Los seglares, bueno, y ahora un convento más para alimentar. O sea, a nadie le entusiasma en ese momento que venga aquí una monja a hacer un convento nuevo, que sé dónde está, que no hace falta conventos nuevos. Esa es la reacción. No se dan cuenta que ella viene ofreciendo una experiencia nueva que le ha inspirado el Señor y está convencida que va a hacer bien a mucha gente. La dote era entonces obligatoria. Ella pide dispensa para poder recibir sin dote. Basta que tenga vocación. Digamos a personas más humildes. Funda el convento sobre las personas, no sobre el edificio. Desde un edificio donde caben 180, tiene una organización secular de más de un siglo, ella hace una casita a medida para una docena. Entonces crea vida. Naturalmente los otros, donde no molesta, la dejan en paz. Donde se sienten implicados, le ponen pegas. Viene el general, habla con ella unos días, oye, fenomenal, el principio de la orden, lo mejor que he visto. Funde tantos conventos como cabellos tiene en la cabeza. Y le da el permiso y le bendice. Entonces ya toda contenta comienza. Pero dice, si fundo muchas monjas, ¿quién me las atiende? Y entonces pide permiso para hacer también un convento de frailes iguales. Y dice bien claro, no había fraile en la provincia, ni seglar que quisiera hacer tal comienzo. O sea, no es que va a reformar o a cambiar, no, que sigan tranquilos, pero yo podría hacer esto. Y ahí lleva a Juan de la Cruz a Valladolid para que vea cómo funciona la casa de las monjas. Y eso comienza sin problemas, pero con restricciones. El general no le deja fundar más que 2, sujetos al provincial, que eran las constituciones de la orden. Pero claro, justo al año siguiente ya comienzan los visitadores dominicos, comienzan a interferir, y lo que había sido un proyecto de 2 casitas de frailes como mis monjas, se arma un jaleo y se juntan ermitaños, jerónimos, carmelitas andaluces. En 5 años se juntan 200. Y ahí es cuando interviene el general, de, oye, di permiso para 2 en Castilla y me fundáis en Andalucía, pues que supriman todos esos conventos. Y ahí fue, digamos, el principal problema que tuvo. Sí, en ese contexto el rey la apoya y sale a flote, ahí tardó bastante. Pero vamos, una vez que... No hubo un gran problema, una gran traba, digamos, a la hora No, le dijeron, estése quieta, no funde, la tuvo ahí encerrada un año. Tuvo el permiso del rey y luego siguió. Vale. O sea, para ir finalizando, ¿cuál sería, Jesús Mari, la gran aportación que puede hacer Santa Teresa al mundo de hoy? Complicado decirlo en 2 palabras. Brevemente, para despedir. Yo creo que, desde el punto de vista de un historiador, yo creo que hay que valorar es la fuerza de su figura, la fuerza de su fe, una fuerza que le da, que supone dar impulso a reformas necesarias en momentos de dificultades, hacer frente a los problemas sin perder nunca el norte. Nos quedamos con esa idea. Muchísimas gracias a los 3 por haber venido aquí implicados, por hablar de esta figura. Muchas gracias.
Y les esperamos a todos ustedes la semana que viene aquí a la misma hora. Pasen una feliz semana.